¿Cómo les va, equipazo? Qué bueno que nos acompañan y qué bueno poder tener la oportunidad nuevamente de estar con ustedes en esta noche de lunes 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana en México, para los que nos ven en el en vivo, y la mañana del 21 de noviembre para los que nos ven en el como en vivo. Así, ahí está el reloj en donde está Carlitos. Esa es la hora del como en vivo. Saludos, los relojes de Sergio, hace mucho que no te veíamos por acá, muy interesantes tus programas, por cierto, me gustan y aprendo cosas. Yo no soy muy afecta a los relojes y sin embargo he visto con interés de su contenido de los relojes de Sergio. Profesor Esther Alcántara, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Curiosidades M, también bienvenido. José Cancino López, lista de los que ya se sumaron, de los que se hicieron presentes a través del chat y, por supuesto, equipo completo del otro lado, mi queridísimo Carlos Castellanos. ¿Cómo estás? Muy bien, Blanquita, qué gusto saludarte. Blanca Lulvé, amigos del equipazo informativo, qué gusto saludarlos, qué gusto darles la bienvenida, poderles informar, poder compartir con ustedes unos minutos, por lo menos, 2 veces a la semana. Es un grato para nosotros poder compartir con ustedes, platicar, comentar las noticias, poder leer sus comentarios, por supuesto. Y más en estos tiempos en los que dicen que tenemos ya una sociedad muy politizada, Blanquita. Pues así, por supuesto que pues se trata de que todos comentemos el asunto y esa es la intención siempre del equipazo informativo, porque por eso el equipazo somos Somos todos. todos. Yo no sé si es una sociedad muy politizada, a lo mejor ciertos sectores de la sociedad, pero en general no politizados en la medida en que hay cierta penetración de ciertos medios y de ciertos discursos que van como sin mayor cuestionamiento, van penetrando en la mentalidad de las personas, ¿no? Insisto, sin mayor cuestionamiento, sin mayor análisis, sin mayores referencias históricas o discursivas o de otra naturaleza, simplemente pues compran el discurso más escuchado, así de sencillo. No, no dudo mucho que eso haga una sociedad politizada. Sí, yo en realidad estoy de acuerdo contigo, lo digo incluso hasta sarcásticamente, el asunto Sí. de que esta es una sociedad politizada. Pues lo que pasa es que eso es parte del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Decir que en estos momentos ya tenemos una sociedad no dividida, Mm, sino politizada, y en mm. ese sentido hace referencia a que tenemos ya una sociedad que es muy capaz para leer a los políticos y para darse cuenta de sus triquiñuelas cuando tratan de embaucarnos a nosotros los ciudadanos. Y eso lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador porque sabe que goza de las preferencias, por supuesto, de Claro. la mayoría, y por eso a él le conviene que consideren todos que pues sí, en efecto, vivimos en una sociedad muy politizada. Dice Curiosidades M, parece sociedad adoctrinada. Pues es que a final de cuentas ese es el objetivo de los políticos. Siempre, vean si no, lo que pasó en Argentina. Ya llegaremos al asunto si les parece bien, pero justamente el Milei es uno de los hashtags en tendencia de hoy que vamos a abordar en este equipazo informativo correspondiente al 20 y al 21 de noviembre del 2023. Si estuviéramos tan politizados, no dirigiríamos nada más la corrupción como lo hace el presidente, si la sociedad en general estuviera tan politizada, al pasado, ¿no? A los Ujú. próceres políticos del pasado, sino que no se nos olvidaría Segalmex, por ejemplo. Bueno, Pero no se sí. nos olvidarían tantas cosas, ¿no? Y no sería tan fácil, por supuesto, también que la oposición pudiera seguirse manteniendo viva, Así es. viviendo del presupuesto, cuando Bueno, nos da sí. muestras de que efectivamente, pues no hace, no pretende, no tiene ni idea siquiera de que se pueda hacer algo diferente para arrebatarle las preferencias electorales al partido oficialista. Lo único que se le ocurre es criticarlo y decir que lo que hace está mal y señalar los errores o las pifias que comete, lo mismo que hace precisamente el oficialismo, seguir acusando a los otros de querer regresar nada más por sus fueros, y es que pues pareciera ser que no le falta razón cuando vemos que desde la oposición pues no hay sustancia. Es que ese es el punto precisamente. Al final no es que tengamos que, coincido contigo, una sociedad muy politizada, simple y sencillamente que pues a los partidos políticos les conviene que hacernos creer
que tenemos una sociedad politizada y les conviene también hacernos creer que eso que ellos detentan y que ellos están peleándose y disputándose y que se llama poder, nos hacen creer que nosotros decidimos a quién se lo damos, cuando en realidad pues no decidimos absolutamente nada. Nomás decides tu voto en las urnas, pero pues Exacto. muy poca cosa. En fin, es un granito de arena. Bueno, pues vámonos a los hashtags, mi querido Carlos. Vámonos a los hashtags en tendencia de hoy. Pues yo creo que aquí el hashtag debería de ser fosfo y no Samuel García. Estoy de acuerdo. Hazme el favor, parece el eslogan de la campaña. Y luego sacó Samuel García y en el arranque de las precampañas, que fue precisamente este 20 de noviembre, un video donde dicen que soy un meme, es una burla, eso está bien, puede ser bastante efectivo, igual que lo de los tenis fosfo, que los ha revivido Mariana Rodríguez, su esposa. El caso es que Samuel García se convierte en hashtag en tendencia de hoy precisamente por el arranque de las precampañas. Y pues el candidato único de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República pues hizo el arranque, mandó un mensaje, por supuesto se despidió de los neoleoneses, dijo que ya había cumplido pues su plan de gobierno, lo que se había propuesto, dejó a un encargado de despacho, el Congreso tendrá que nombrar a un gobernador interino que esté ahí hasta el 5 de junio, si no me equivoco, del año próximo. En fin, que eso está por definirse, todavía ahí pueden pasar cosas, no sé qué, pero podrían pasar cosas y a ver si no le quitan su silla y se cumple aquello de que el que se fue a la villa perdió su silla. En el caso de Samuel, todavía no lo sabemos, es una determinación que tendrá que tomar el Congreso que no está de su lado, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero bueno, pues ahí está Samuel arrancando y enfilando todas sus baterías, no en contra propiamente de Morena, que es el partido puntero a nivel nacional, sino del frente en el que confluyen el PAN, el PRI y el PRD. Pero yo me acordé, Carlos, que dicen que cuando estás en una competencia de esta naturaleza no le tiras al puntero si vas en tercer lugar, sino al que está arriba de ti, para tumbarlo y llegar a ese lugar y ya ahí le empiezas a pegar al puntero. Me pregunto, ¿será? ¿O será lo que dicen otros, que no es más que una pieza en el tablero que utiliza muy hábilmente, en muchos casos, el presidente Andrés Manuel López Obrador? En fin, que así está la cosa, y es Samuel García el primer hashtag en tendencia de Carlos. Efectivamente, Blanquita, dice Carmen Castro, hasta miedo da que un personaje como Samuel García pueda perfilarse al 2024. Me gustaría saber cuáles han sido los avances que ha tenido Nuevo León con su gobierno como para que sea merecedora llegar al poder. Eso es lo que comenta Carmen Castro y a mí me parece que pues tiene marketing, al final de cuentas, eso desafortunadamente para la política de nuestro país, desafortunadamente el marketing, Blanquita, pues vende y vende mucho y vende muy bien y por desgracia o por fortuna, pues justo lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que tenemos una sociedad muy politizada, pues quizás tenemos una sociedad que es muy receptiva a determinado tipo de mensajes y en particular en estos momentos creo que tenemos una sociedad que es muy receptiva precisamente pues a los mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador y eso es bueno mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en el poder, pero cada vez le queda menos tiempo y si a eso le añadimos precisamente pues el hecho de que ya se tienen que pues callar los políticos cuando empieza una temporada de campañas políticas, algo tendrán que hacer para que el presidente Andrés Manuel López Obrador le baje un poco a su discurso. Él mismo va a tener que moderarse, evidentemente, pero bueno, no lo sé. Yo creo que Samuel García puede prender,
y puede prender sobre todo porque la que se desinfló y de verdad creo que se sigue desinflando es Xóchitl Gálvez, que nomás no las trae consigo, después de haber cometido errores, incluso como decir que no incluiría personajes como Alito en su gobierno, y sin darse cuenta siquiera que estaba hablando de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, pues ese tipo de pifias me parece le están costando a Xóchitl Gálvez, y un Samuel García que aparentemente viene a refrescar las elecciones, pues lo que va a hacer simplemente es quitarle de verdad votos a Xóchitl Gálvez. Eso de Sí. alguna manera pues le abre la puerta a que Claudia Sheinbaum pues gane las elecciones en 2024. Por lo menos hasta ahorita es lo que se perfila. Bueno, están arrancando las precampañas, que aquí yo tengo otra observación. ¿Para qué queremos precampañas? Si las precampañas son, se supone, en la ley así dice, para que compitan candidatos de las diferentes representaciones partidistas. Si aquí ya están definidos los candidatos y son candidatos únicos, los tres que hay, Xochitl por el Frente, Claudia Sheinbaum por Morena, Samuel García por Movimiento Ciudadano, y no hay más. Entonces, ¿para qué queremos precampañas? No hay competencia en el interior de los partidos, se Es supone que correcto. están diseñadas para eso. Entonces, lo que estamos enfrentando en realidad, y lo mismo sucede a nivel local, o sea, a nivel de la Ciudad de México, puede haber algunos bemoles, algunas diferencias en algunos otros estados, pero creo que ahí tendría que legislarse justamente esto, porque son campañas larguísimas, a todos nos cuestan y además nos cuestan salud mental, por favor, y también dinero, ¿no? Al revés, dinero y salud mental, o como quieran, ¿no? Dice por acá, curiosidad SM, si Samuel piensa que va a ganar, ¿por qué pidió licencia temporal? Si tan seguro está, hubiera renunciado, pero sabe bien que solo pierde el tiempo. Eso lo han dicho muchísimos analistas. Por acá Ivonne Eligarro, bienvenida Ivonne, dice, es la falta de criterio propio. La gente confunde las palabras y promesas con los hechos reales y tangibles. Sí, Completamente de acuerdo. Estamos hablando además de un país con un nivel educativo muy bajo. así es. Carmen, es como escuchaba en la mañana en una entrevista que le hicieron a la periodista argentina Olga Warner, llegan al poder personajes a los que llevan outsiders, que están fuera del patrón establecido de la política y ganan por medio de las redes sociales, y llegan a poblaciones que se sienten desatendidas por los políticos tradicionales. Pues sí, en efecto, acá Curiosidades MT dice de algún comentario que hiciste, no lo sé Carlitos, si lo vemos en redes sociales, el spot de Xochitl tiene más likes que el de Claudia y ahí hasta ahí llegó su comentario. Ok, sí, sí, entiendo, se refiere a que yo dije que se está desinflando Xóchitl Gálvez. Puede ser que sí, el spot de Xóchitl Gálvez tenga más likes que el de Claudia. Así como también el video Fosfo Fosfo de Mariana, pues Sí. va a juntar muchísimos más likes, pero seamos honestos, la gente real, la gente que vota, no está representada al 100% en las redes sociales, y a veces eso como que nos engaña un poquito. Sí, vamos a ver aquí, porque además falta mucho. El chiste no es, Sí, toda o sea, falta. un video pegador no nos dice Exacto. nada, sobre todo faltando tantos meses. O sea, me Sí, refiero a los tres, tanto a Claudia sí, como por a supuesto, Xochitl a como a cualquiera. Samuel. Un video pegador no significa nada, faltando al inicio de una contienda electoral a la que le faltan todavía cuántos meses, más de 6 meses, por favor. Es que nos vamos a chutar seis Y meses sabes, de millones, miles, millones, no sé, de spots. Ay, exacto, bueno, de verdad. justo a eso era lo que iba. Y ese es otro aspecto muy, muy importante. También nos va a tocar a nosotros, Blanquita, analizar los spots. Ya Sí. empezaron, ya están allí los spots. El spot de Xochitl Galvez, supongo al que hace referencia a Curiosidad de SM, sí tiene muchos más likes. Es el primero que lanza y en él hace referencia a su historia de vida, a de Mm. dónde salió. Dice, ¿cómo me voy a oponer a las becas si yo hice beca y por gracias a las becas estudié en esta escuela y aquí vendía las gelatinas y aquí? Eso genera mucha cercanía con la gente, pero se le va a acabar. No toda la campaña, no todos los meses que restan por delante va a Súper de poder acuerdo. seguir utilizando ese mismo discurso y esa misma narrativa, por eso lo menciono. Y más bien aquí, y es a lo que decía, vamos a tenernos que poner bien abusados con los spots, porque allí es en donde van a poder
o no darle la vuelta a la tortilla a quienes están abajo o consolidar su delantera a quienes están adelante. ¿Por qué lo digo? Pues porque, seamos honestos, Blanquita, mucha gente, muchos mexicanos en realidad no ven las noticias, no están metidos en redes sociales, pero sí van a escuchar los spots porque escuchan la radio, porque ven la televisión, las películas, las novelas, etcétera, etcétera. Y muchos mexicanos todavía, aunque no lo creamos, aunque nosotros no estemos en esa situación, muchos mexicanos en realidad todavía su único acercamiento que tienen con la política pues son esos spots, esa spotiza que va a empezar o que ya empezó justamente este 20 de noviembre. Sí, que la oyen de pasadita a lo mejor en el autobús, porque cuando están trabajando oyen su propia música, sus playlists, entonces no escuchan tanto radio, o a lo mejor sí escuchan radio y en la radio los llegan a escuchar, en fin. Saludos, Saúl S., dice Carmen. Xóchitl ya desgastó la historia de superación, tendrá que decir otra cosa que sea más contundente. Pues tienen que ir variando, y para eso hay diseñadores de ese tipo de campañas de propaganda política, porque además el reto, insisto, es mayúsculo. O sea, ¿cuántos meses les faltan de propaganda? Sí, mucho. Muchísimo tiempo. Va a haber 3 debates, vamos a ver. Los debates pueden ser muy interesantes, sobre todo, vamos a ver, Xóchitl tiene una ventaja, me parece, en hablando de debates, que puede convertirse también en una desventaja como todo. La ventaja es que ese pensamiento muy rápido y de reacciona muy rápido. Sí. Conecta, sabe conectar. Lo cual le puede llevar a cometer ciertos errores también en el uso de ciertas expresiones o de ciertas cosas, ¿no? Sobre todo cuando la bilirrubina empieza a subir, porque puede pasar. A diferencia de Claudia Sheinbaum, que el discurso es como el mismo, repetitivo, como lo mismo que dice el presidente, sin gran fondo, no conecta, es plano. Cuando hablamos de plano es que no tiene inflexiones en la voz, no tiene inflexiones que creo que buscaron como una especie de voz similar a la de Claudia, con ciertas inflexiones distintas, y ahí está corriendo un spot de ella. Si mi oído no me falla, no es la voz de Claudia Sheinbaum, aunque pretende ser la voz de Claudia Sheinbaum, y también es un poco autobiográfico. En el caso de Samuel desconozco cuál es su no tengo ni la menor idea de cómo reaccionaría. O sea, en estos 2 casos me puedo imaginar. En el de Samuel, no soy capaz de imaginarme cómo se comportaría o cómo reaccionaría en un debate. Fíjate. Ya lo veremos. Tendremos oportunidad con toda seguridad de verlo más adelante, por supuesto. Y por lo pronto, así terminamos, yo creo que con nuestro primer hashtag en tendencia de hoy, que fue Samuel García. Por ahí alguien se preguntaba que le gustaría saber cuáles eran los logros, creo que era Carmen, cuáles habían sido los logros de Samuel García allá en Nuevo León, como para poder presumir y salirse del gobierno antes de terminarlo y pretender aspirar al gobierno federal. Bueno, Revolución Mexicana da paso al segundo hashtag en tendencia de hoy, es Revolución Mexicana. Y en Linares, Nuevo León, nada más ni nada menos que este día, el mismo día que arrancan las precampañas, en Linares, había un desfile de la Revolución Mexicana conmemorativo, y de pronto pues la gente empieza a correr y a dispersarse porque pues había una balacera. No se aclararon muy bien los hechos, Carlos, ¿no? Ese es el asunto precisamente, Blanquita, no quedó muy aclarada la circunstancia, se escuchó un estruendo, la gente lo interpretó como balazos durante el desfile de la Revolución Mexicana. Pues imagínense nada más en qué país vivimos, que un estruendo que a lo mejor pudo haber sido algo programado dentro de la misma actividad cívica, no lo sabemos porque, como bien lo acabas de decir, no se aclaró. Lo único que atinaron las autoridades a atajar después pues fue a salir para decir no hubo balazos, no fueron balazos, pero como quiera que haya sido, la paranoia, la psicosis, el miedo de los habitantes hizo presa fácil de ellos, que salieron corriendo, y por lo tanto pues el desfile de la Revolución Mexicana en Linares, Nuevo León, terminó pues evidentemente interrumpiéndose. Nuevo León, justo el estado que gobierna
quien dice que ya cumplió su tarea precisamente en ese estado, nuestro anterior hashtag en tendencia de hoy, de alguna manera relacionado en este asunto, pues es el estado que gobierna y que deja Gobernaba, ¿no? que gobernaba efectivamente y que deja porque considera que ya su tarea ahí había acabado. Pues esto en Linares, Nuevo León, fue lo que ocurrió este 20 de noviembre. Y evidentemente, pues es nota de todos los espacios noticiosos por la coyuntura. Claro, pero también es coyuntura el hecho de que el presidente presidió, perdonen ustedes la cacofonía o lo reiterado de los términos, pero el presidente encabezó, es más correcto decirlo así, el último desfile de la revolución que le tocará encabezar durante su periodo de gobierno o su periodo al frente del gobierno federal. Donde dijo, por cierto, que la Guardia Nacional, los soldados, o sea, el ejército, son nuestros ángeles de la guarda, los ángeles de la guarda de México. Un desfile que hace muchos, muchos años era dedicado al deporte, se veía marchar deportistas, las salidas deportivas, también marchaban los del ejército, pero haciendo muestra de sus actividades, de sus habilidades físicas y deportivas. Y actualmente pues es un poco similar al que vemos en el 16 de septiembre. Tiene sus diferencias, pero básicamente es un desfile militar, ¿no? Sí, de alguna manera podríamos decir que se convierte más que en un desfile militar. De entrada se convierte en la presentación con cuadros de actores de la historia, de los pasajes históricos de este país. Por ejemplo, vean ustedes, hubo una presentación muy bonita, la que se llevó a cabo allá en el primer cuadro, en efecto, simulando que había un ferrocarril. Vean ustedes, la verdad es que estuvo muy, muy interesante, muy vistoso. Oye, el año pasado llevaron una máquina, ¿no? Sí, en este año también, Sí, fue muy bonito. Es muy vistoso, Blanquita, la verdad es que está muy bonito, se representa precisamente toda la escena de la historia, cuando Francisco Madero incluso es traicionado por Victoriano Huerta, en fin, pasajes que hablan en efecto pues de la revolución, del inicio de la gesta revolucionaria. Y esto es lo que ya después viene el desfile que llega hasta Campo Marte y que, para ser honestos, periodistas que estuvieron en la zona cubriendo el evento decían que no hubo tanta gente como en otras ocasiones. Pues a pesar de que fue lunes, a pesar de que fue día no laborable, pues más bien la gente creo que lo aprovechó para descansar o para irse de puente y no estuvieron en la representación porque decían que ya más allá de Insurgentes y Reforma como que casi no había gente al paso de los convoyes, de los contingentes, en fin. Como quiera que sea, 113 aniversario de la revolución, y es en este marco en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el Diario Oficial de la Federación fue publicado en este día el decreto que va a buscar el regreso de los trenes de pasajeros al país. Más de 17,000 kilómetros de vías férreas concesionadas para servicio de carga serán ahora para pasajeros también. La primera etapa incluye que haya 7 rutas. El Ejército Mexicano, explican en el comunicado, ha construido 2,823 obras de infraestructura estratégica en beneficio del pueblo. Eso fue lo que se dijo durante el evento, la conmemoración. ¿Y cuáles van a ser las rutas que abrirán supuestamente? Bueno, México, Veracruz, Coatzacoalcos, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Pachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes, Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y Nogales, y finalmente Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. En el decreto lo que se explica en pocas palabras, Blanquita, es que a las concesionarias de las vías férreas, entre ellas hay una canadiense, otra es Grupo México, la otra no sé de quién sea, pero les va a pedir el presidente López Obrador que reconfiguren precisamente, que le inviertan y que apoyen para que no solamente lleven a cabo maniobras de transporte de carga, sino que también lleven a cabo ellos mismos transporte de pasajeros.
Ujú. Y el presidente les dice, les damos de aquí a enero para que nos respondan. Si en enero vemos o nos dicen que no, pues no hay ningún problema, dice el presidente, dice el decreto. En ese momento entonces, pues se le entrega la obra a la Sedena, a los soldados, al ejército, para que ellos, así como han hecho, por ejemplo, con los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, pues sean los encargados de la construcción, de la adecuación, de la reconfiguración. En este caso particular sería hasta de la adquisición de los trenes para que Ujú. pueda llevarse a cabo el proyecto que hoy por hoy pues ya es un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Algo que quienes se oponen al gobierno de la 4T dicen que es una tontería, dicen que afecta a los intereses de los concesionarios y dicen además que lo más seguro es que estos no le entren, por lo tanto será una obra que se le terminará entregando a la Sedena. Eso significa en pocas palabras que terminaremos pagando todos con nuestros impuestos porque evidentemente consideran que no será rentable. Es que es eso, fundamentalmente, si se va a la Sedena sería una desventaja para el país porque sería una carga más en el presupuesto nacional Uh-huh. y efectivamente es probable que sea poco rentable a menos que la gente empiece de verdad a viajar en tren, porque una de las razones por la que desapareció fue esa, cuando creo que no debió haber desaparecido, sino que debieron haber hecho como campaña, debieron haberle dado impulsos. Había rutas muy bonitas en los trenes en nuestro país, aprovechando las rutas ferroviarias que vienen desde principios del siglo XX que puso Porfirio Díaz, que estableció una ruta en México que cubrió prácticamente todo el país. Entonces todo eso quedó pues desperdiciado y echándose a perder, ¿no? Lo que no se usa se echa a perder. Ahora hay que rescatar eso con lo que cuesta. Y efectivamente el problema del transporte de pasajeros en un país que no está acostumbrado a hacer lo que es el caso, porque no estamos hablando de Europa, ¿no? Ni el tipo de trenes europeos, donde allá sí es negocio, donde sí son rentables, donde sí viaja muchísima gente en los Tampoco trenes, son ¿no? tan rentables, de No, hecho, bueno, pues Blanquita. ahí estamos. Escuchaba yo especialistas que dicen que todo eso, pues por tratarse de servicios públicos, casi siempre le cuestan al erario. La Sí. diferencia, pues es que allí estamos hablando de gobiernos europeos pues, que sí tienen recursos y aquí pues estás hablando de destinar recursos que Que no tienes. podrían servir, exacto, que no tienes, que podrían servir para otras cosas. Sí, bueno, pues ahí está, mira, más a mi favor. Y Sí. eso que allá los ocupan más, ¿no? O en Uh-huh. Estados Unidos y demás, ¿no? Y Sí, son, sí. tienen subsidio, porque en Estados Unidos, Tienen por ejemplo, subsidios, tampoco son exacto. caros, ¿no? Tampoco son tan caros en Estados Unidos. Te puedes trasladar, son de buena calidad, pero pues ahí los sostienen porque la gente viaja. Vamos a ver acá qué es lo que sucede. Y creo que ese es el problema más que cualquier otro de el por qué las concesionarias podrían decir no gracias, yo paso, es Sí. justamente lo que tiene que ver con el costo-beneficio. Ahora, destinar cierto número de vagones que ya de por sí trenes de carga que ya de por sí cubren esas rutas, a lo mejor puede ser una opción. El problema es que se va a retrasar la entrega de las rutas porque esos van directos, no hacen paradas y aquí tendrían que hacer paradas para que la gente se bajara y se subiera, esa es una. Y dos, estarían más en riesgo. Si de por sí de repente los detienen y eventualmente se registran asaltos, ¿cuál sería la realidad si esto se implementa? O sea, si no es una, como dicen, una perita en dulce, o como dicen por ahí otra expresión que no me encanta, pero que se usa mucho, no es agárrame una y enchilame la otra, ¿no? Pues mira, fíjate que todo está interesante y aparentemente los argumentos de los opositores pueden sonar, pues sí, válidos, verosímiles. Sin embargo, déjenme les comento a todos mis amigos del equipazo informativo que en Forbes publicaron una nota el pasado 17 de noviembre, la publica Roberto Nogués, y aquí explican, dicen lo siguiente: luego de que el gobierno federal publicara el anteproyecto de decreto para impulsar los trenes de pasajeros en México, Canadian Pacific Kansas City informó que lo analizará. Esta es una de las concesionarias, por eso es importante. Canadian Pacific Kansas City es una de las empresas que tienen concesiones de las vías férreas en México, por eso vale la pena lo que dijo. Ella dijo que lo analizará
a fin de colaborar con las autoridades y que no prevé un impacto adverso en su concesión. De hecho, la empresa recordó que Canadian Pacific Kansas City llegó previamente a un acuerdo con la administración de Andrés Manuel López Obrador para realizar un estudio de lo que se requiere para el nuevo servicio ferroviario de este tipo en el derecho de vía de la línea entre la Ciudad de México y Querétaro. Y asimismo la compañía destacó que tiene una amplia experiencia en el alojamiento de servicios ferroviarios de pasajeros en múltiples ubicaciones a lo largo de su red en los Estados Unidos y Canadá, al mismo tiempo que gestiona de manera eficiente el servicio de carga. ¿A ti cómo te sonó eso? A Pues mí me aquí lo van a suena analizar. pues como a que lo van a analizar y no cierran la puerta. No descartan. Es que ese es el punto. La oposición argumenta que las concesionarias van a decir no, porque van a ver afectados sus intereses. Pues aquí lo que pero no estamos había escuchando, preguntado. por este día, pues aquí está Canadian Pacific Kansas City. A ella ya le preguntaron y ella es la que dice, justo lo repito, lo leo, que no prevé un impacto adverso en su concesión. Por lo menos una de las concesionarias, ahí está. Si ponemos sobre la mesa el plantear que otro de los concesionarios es Grupo México, pues, y si pensamos que Grupo México tampoco es que las traiga todas consigo, sobre todo cuando sabemos que Grupo México también es un concesionario minero que ha cometido muchos derrames en determinados lados y que ni siquiera ha remediado o ni siquiera le ha cumplido al gobierno lo que prometió. Estoy refiriéndome al derrame de lixiviados que ocurrieron en los ríos Bacanuchi y Sonora y que Grupo México se comprometió supuestamente a aliviar y no lo ha aliviado hasta la fecha. Me parece que si aquí le ponen un poquito de presión desde el gobierno de López Obrador, pues es muy probable que Grupo México también diga, pues sí, vamos a reconfigurar. En fin, se estoy especulando tal vez en este aspecto, pero primero, en lo que se refiere a Canadian Pacific Kansas City, pues ahí está la entrevista en Forbes. Bueno, en poco tiempo, relativamente en enero, veremos qué fue lo que sucedió. Bueno, hasta ahí este segundo hashtag en tendencia de hoy. Vámonos. Milei es el tercer hashtag en tendencia de hoy porque pues ganó la elección en la segunda vuelta frente al señor Massa del partido kirchnerista, del partido de izquierda, la izquierda que había gobernado durante varios periodos a Argentina y que desafortunadamente actualmente Argentina tiene una hiperinflación 146%. Está súper barato, pero súper barato para nosotros viajar en este momento a Argentina, ¿no? Porque sale caro el vuelo, ¿no? Llegar allá, porque es un vuelo largo. Pero ya estando allá, bueno, es baratísimo. Ha habido en las últimas semanas incluso cosas como escasez de gasolina en todo el país, escasez de gasolina. La gente no puede comprarse una botella de vino, por ejemplo, los argentinos que son de tanto vino no pueden comprar porque el bolsillo no les alcanza con una inflación, con una hiperinflación de esa naturaleza. Entonces, pues todo esto hacía que era un poco incongruente que el secretario de Economía en un país que tiene hiperinflación, era el otro candidato, pudiese ganar la elección. Sin embargo, habían quienes aspiraban, quienes guardaban la esperanza, como el presidente López Obrador, de que ganara Massa la elección, siendo, insisto, el secretario de Economía de un país que tiene una hiperinflación. Pues no la ganó y aceptó su derrota porque pues les lo superaron por algo así como 11 puntos porcentuales. Milei es un poco el outsider que se han dado, es un showman cuando está en el estrado, un poco. Es muy atractivo sobre todo para las juventudes que salieron a votar y que se habla de que fueron quienes definieron el voto, el sentido del voto. Ahora habrá que ver hasta dónde puede llegar Milei en las muchas propuestas que hace. Tiene cosas muy extremas que dan desconfianza, pero por lo pronto los mercados este día ya en Estados Unidos reaccionaron muy bien a la presencia de Milei y las acciones argentinas se fueron hasta el cielo, bueno, no hasta el cielo, pero subieron de manera
de manera muy importante. ¿Y por qué digo que vamos a ver hasta dónde puede llegar? Bueno, porque no tiene gobernadores su partido y tampoco el Congreso está con mayoría en ningún lado. Entonces, lo que sea que quiera hacer, le va a costar mucho trabajo, sobre todo si hacen lo que hacen aquí en México. Aquí en México la oposición trabaja. Su trabajo, desafortunadamente, no es por el bien del país. Su trabajo es ponerle piedritas al otro. Y hablo de la oposición, lo hizo el presidente López Obrador y su séquito cuando eran oposición y lo está haciendo la oposición actualmente. O sea, lo han hecho todos. Ponerle piedritas al otro para que su gobierno fracase y poder regresar o llegar al poder. Esa es la técnica. Si hacen eso, pues muy poco o nada podrá hacer Milei, Carlos. Tú no sé cómo lo ves. Yo lo veo, pues, lo veo diferente un poco, Blanquita. Me parece, estoy de acuerdo en efecto en lo que mencionas, en el sentido de que pues no las trae consigo porque no tiene gobernadores, porque no tiene legisladores, porque no tiene base territorial, vaya, no tiene absolutamente nada Javier Milei. Lo único que tiene es la indignación y la desesperación del pueblo argentino, que fue la que salió a votar por un personaje de ultraderecha, por un personaje que se manifiesta a favor de la venta de órganos, por un personaje que dijo que lo primero que va a hacer o de las primeras cosas que va a hacer será acabar con las leyes feministas o con las leyes que son a favor de las mujeres, porque considera que eso es un privilegio. Es decir, tenemos a un personaje de extrema derecha, ultraconservador, como no quisiera yo ver en este país nunca. Al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, recordarán ustedes que hubo una manifestación de un derechista que se llama Gilberto Lozano, y que yo aquí mismo decía, qué miedo que ese tipo de personajes puedan llegar. Pues hagan de cuenta que es algo así, pero potenciado, lo que significa la figura de Javier Milei, quien ganó, como bien lo dices, por más de 11, casi 12 puntos de diferencia con Sergio Massa. Aquí el asunto es, en efecto, que él no tiene capacidad para llevar a cabo todos los cambios legislativos que propuso, pero tiene la capacidad, sí, de aliarse con gente. Y aquí ese es el asunto, que lo más probable es que se alíe con gente a la que sí tiene arraigo, que sí tiene capital político. Me refiero a Macri, Mauricio Macri. Y evidentemente dicen los expertos que es muy probable que se vaya a aliar por allí. En fin, por lo pronto empieza a ser preocupante lo que declaró Javier Milei, el presidente electo. Habló ya sobre la privatización de los medios públicos. Una de las primeras declaraciones fue su decisión de reafirmar que se privaticen los medios públicos. ¿Y eso qué significa en pocas palabras? Pues que solamente quiere que se escuche su voz, solamente quiere que se escuche su discurso. A mí lo que más me genera duda es cuánto tiempo le van a dar los argentinos a Javier Milei hasta que se den cuenta que no va a poder dar los resultados que prometió. Eso más bien es lo que a mí me genera duda, porque siento que van a terminar desencantándose muy pronto, a menos que se convierta en una figura como Nayib Bukele en El Salvador, ¿verdad? Pero fuera de eso, fuera de que empiece a actuar autoritariamente y se lo permitan, si no ocurre eso, creo que muy pronto se va a desencantar el pueblo argentino. Ojalá que cumpla y ojalá que las medidas a las que promete y lo que pueda hacer de ese tipo de medidas. Habla de la dolarización de la economía, de la desaparición del Banco Central, por ejemplo, como parte de la dolarización de la economía de los argentinos, cosa que se ha hablado mucho de este asunto desde el pasado, ya en elecciones anteriores, y no se hizo o no se pudo hacer. Lo que se hizo fue equiparar y poner el dólar. Fue una buena época para Argentina, pero duró muy poquito, 1-1 con el peso argentino. Ahorita está en más de 1,000 pesos argentinos un dólar.
Hay que esperar, ver cómo le va, qué tanto puede hacer y efectivamente qué tanto lo esperan los argentinos, que están desesperados, porque la verdad es que uno tras otro, todos sus gobiernos han ido, creo que de mal en peor. Entonces, si Milei llegó, fue gracias al mal trabajo que hicieron los anteriores, a todos los muchos escándalos de corrupción del kirchnerismo, y pues ellos le hicieron, como en el caso de México, el PRI le hizo la chamba al presidente López Obrador, o sea, la enorme corrupción del revolucionario institucional, los fallos y la falta de experiencia y déjenme decirlo así, colmillo político del Partido Acción Nacional cuando hubo la alternancia, pues todo eso y la entrada de la corrupción en materia de seguridad, crecimiento de la inseguridad y esas cosas, todas esas cosas que hicieron mal los que hoy son oposición, le ayudaron al actual presidente. Bueno, exactamente eso sucedió con Milei. Todo lo que hicieron mal sus antecesores le ayudaron a él a llegar. Cuando ya estás desesperado, eliges lo que es diferente, porque no te queda de otra, porque lo que es, ya has probado tanto de lo mismo, que lo que es diferente es la única esperanza posible. Llega un momento en el que dices, ¿qué tan mal, qué tanto más mal podemos estar? Uno no sabe que siempre se puede estar peor. Pero bueno, eligieron a Milei, vamos a ver si esto es real, si puede estar peor o eventualmente mejoran. Es un tipo que él se dice que, aparte de ser un ultraconservador, se dice que él se define a sí mismo como un anarquista, anarcoeconomista. Vamos a ver, es el primer economista que va a gobernar Argentina, sube al poder el próximo 10 de diciembre, dijo que se va a tomar un break, un descanso de aquí entonces que toma el poder, y no ha querido, por cierto, dar a conocer quién será su secretario de Economía, y algunos ojos que voltean precisamente a Macri. Vamos a ver. Pues es que no ha querido, porque yo me pregunto quién le va a aceptar quién se va a echar ese trompo a la uña. Perdón. Dice, nomás que dice que él no puede ser, no, pues él es el economista, pero él es el presidente. Pero por eso, ¿quién se va a aventar el tiro de dolarizar la economía argentina, que fue lo que propuso? O sea, la verdad es que propuso demasiadas cosas que desde mi punto de vista suenan hasta descabelladas, pero por eso digo, ¿cuánto tiempo le irá a dar la sociedad argentina? ¿Y qué va a hacer de entrada Javier Milei para tratar de acallar esas voces que, si votaron por él, fue porque quieren un cambio rápido, evidentemente? Se va a poner interesante. Sí, dice Carmen que son 0.0026 pesos argentinos por $1, eso es muy bajo. ¿No estaría hablando de hiperinflación? ¿Será que estoy equivocada yo? Se me hace no lo sé, Blanquita. No. Voy a confirmar esa información, querida Carmen. Bueno, dice Saúl, exacto, Milei es la consecuencia de los errores de la corriente peronista. Déjame saludar por acá, que hace mucho que no lo veíamos también, a don Efren Telles, que nos saluda desde Harrisburg, Pensilvania. Qué gusto volverlo a ver por acá. Qué bueno que esté muy bien, querido Efren. Perdón, sí, Efren Telles. Ajá, saludos. Bueno, pues llegamos al final de los hashtags en tendencia de hoy. Así es. Y a lo que sigue. Vámonos a lo que sigue, luego. Efectivamente, lo que sigue son las efemérides y vamos a comenzar rapidito con esta que corresponde al 20 de noviembre, a nuestro lunes en vivo. El 20 de noviembre, yo no lo sabía, se celebra el Día Universal del Niño. También se denomina Día Mundial del Niño y Día Mundial de la Infancia. Un día importante para la infancia por muchas razones y trata de forjar un futuro mejor para los niños y las niñas en todo el orbe. La proclamación del Día del Niño en 1954 coincide con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que se decretó en 1959. Además, se conmemora la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño,
el día 20 de noviembre de 1989, el más universal de todos los tratados internacionales. Por esa razón, aunque nosotros acá lo celebramos el 30 de abril, bueno, pues en todo el mundo, porque en esta fecha se publicó, como acaban de escuchar, la Convención de los Derechos del Niño. Por eso el 20 de noviembre es el Día Mundial del Niño. Muchas felicidades. No les hubiéramos dicho, luego se dejan pedir regalitos. Bueno, Día de la Industrialización de África también este 20 de noviembre, que se celebra desde 1990 con el objeto de ayudar al desarrollo industrial de este continente que cuenta con el mayor porcentaje de población joven del mundo. Por eso la ONU ha venido impulsando planes de industrialización que buscan fomentar el empleo, el desarrollo del país y una mayor independencia económica de este continente. Y en ese marco se conmemora, pues, el Día de la Industrialización de África. Siguiente efeméride, también todavía del 20 de noviembre. Es el Día Internacional de la Memoria Transexual. Tiene como finalidad, por supuesto, recordar a todas aquellas personas que han sido asesinadas producto de la transfobia, la falta de aceptación por pertenecer a un género sexual poco convencional. Una persona transexual es aquella que cambia de sexo mediante la práctica de alguna operación o que sin necesidad de cambio en sus genitales recurre a un tratamiento hormonal para adquirir la apariencia del sexo con el cual se identifica. Así pues, 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Transexual. Bueno, y esto lo menciono muy rápido porque ya lo sabemos. Cada 20 de noviembre se conmemora uno de los acontecimientos históricos más relevantes en nuestro país, el Día de la Revolución Mexicana, que simboliza el inicio de la conformación del Estado mexicano, su constitución política y las instituciones que actualmente nos componen. Fue el fin el inicio de la vida democrática del país. Me parece que seguimos intentándolo todo el tiempo, después de tantos años. Y también el fin, eso sí, de que los presidentes llegaban pues matando al otro, ¿verdad? Y así ya llegaban a la silla presidencial. Bueno, Revolución Mexicana 20 de noviembre. Siguiente. También corresponde esta en realidad pues a una semana. Esta no es una efeméride de un día. Más bien estamos hablando de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. Comenzó el sábado pasado. La Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos se celebra del 18 al 24 de noviembre. Desde el 2015 la OMS ha impulsado esta semana debido al uso prolongado y progresivo que la sociedad ha dado a este tipo de medicamentos. De hecho, en 2020 un cambio en el título de la efeméride pasó a denominarse Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antimicrobianos, dado que la resistencia se está extendiendo a una gama más amplia de medicamentos. Antes decíamos a los antibióticos nada más. Bueno, pues ahora cada vez más resistencia a los antimicrobianos. Y esta es la semana en la que tenemos que hacer conciencia de lo importante, pues de no consumir medicamentos como si fueran dulces, por favor. Hablando de otra semana, también es la Semana Europea para la Reducción de Residuos. Desde el 18 hasta el 26 de noviembre se celebra esta semana que busca promover en todos los habitantes del continente europeo una cultura mucho más ecológica, enfocada a la reutilización de productos que creemos que son desechos, pero que en realidad aún tienen vida útil. En este año, la Semana Europea para la Prevención de Residuos se centra en el embalaje, un aliado indispensable en nuestras vidas. Ha transformado la manera en que consumimos y transportamos bienes. Sin embargo, su presencia en la cadena de suministro ha desencadenado un enorme impacto ambiental. Fíjense nada más, los datos revelan una realidad alarmante. El aumento constante de residuos de envases en la Unión Europea, alcanzando 78.5 millones de toneladas en 2019.
lo que equivale a 173 kilos por habitante. El embalaje, no sé si te ha pasado, Carlos, alguna vez pide uno un paquete de alguna cadena, de esos que compran por internet, que es algo que aumentó con la pandemia, y te llega una caja, no sé, de un tamaño X, muy protegidita de cosas, con cosas de ese papel que tiene aire por dentro para que se proteja lo que viene adentro, y lo que encargaste es la cuarta parte de todo y aparte adentro viene también protegido. Entonces, todo eso es basura, todo eso contamina, todo eso, para una reflexión a ese respecto, es que se llama a la Semana Europea para la Reducción de Residuos. Vámonos con la siguiente efeméride. Después de la Semana Europea para la Reducción de Residuos, viene el Día Mundial de la Televisión. Ese ya corresponde a nuestra transmisión como en vivo, al 21 de noviembre del 2023. Este 21 de noviembre, pues, la efeméride, Día Mundial de la Televisión, fue impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, esta efeméride, imagínense, y fue impulsada desde el año 1996. Lo que pretende es propiciar el uso responsable de la tele como uno de los principales canales de difusión de información pública. Si bien en la actualidad las nuevas generaciones podrían pensar que Internet es el medio de difusión más importante, lo cierto es que la web ha ofrecido a la televisión nuevas herramientas y recursos que, más que desplazarla, pues la han potenciado. Por ejemplo, las transmisiones en directo, el acceso a contenidos audiovisuales desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Por eso, este 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión. La imagen correspondía a una tele bien viejita. De bulbos, yo creo todavía. Bueno, 21 de noviembre, Día Mundial del Saludo. Saluden con mucho afecto. Recuerden que es el Día Mundial del Saludo este 21 de noviembre. Es un elemento, se celebra porque es un elemento básico y fundamental en la comunicación entre las personas. Es una muestra de cercanía y cortesía que se practica en todo el mundo. La palabra saludo proviene del latín salutare, derivado de salus, que es salud. Por ello, saludar implica desearle salud a una persona. ¿Por qué celebrarlo? Bueno, no solo es un hábito propio de los seres humanos, los animales también manifiestan muestras de saludo como un medio de comunicación. Hay especies que se lamen, se huelen, se patean entre sí. En la actualidad, saludar a propios y extraños se ha tornado cada vez más inusual. Antes era al que te encontrabas, ¿no? Buenos días, buenas tardes, pero ahora somos tantos, sobre todo en las ciudades, que no terminarías. Sí. Así, o sea, si te subes al autobús o al microbús o al metro, al vagón del metro y saludas, buenas tardes a todos, te van a quedar viendo con cara de este está loquito, ¿no? Bueno, se va haciendo cada vez menos frecuente recibir un hola o un buenos días al entrar a un ascensor, en la fila para comprar café o ir a un supermercado. Sin embargo, eso, digo yo, es contribución, me puede cambiar el día de aquel al que saludamos. Es por ello que este día está dedicado especialmente a rescatar ese hábito, no solo por costumbre, sino para reafirmar y reavivar la convivencia humana en tiempos de crisis, de pérdida de valores y recientemente por la pandemia que nos ha afectado a todos por igual. Así pues, a celebrar este 21 de noviembre, el Día Mundial del Saludo. Pues saluden como quieran, bueno, se vería raro decir jao, ¿verdad? Sí, un poquito. Un poquito arcaico. Vámonos a la siguiente efeméride. Esta corresponde al Día Mundial de la Pesca. Estamos hablando también del 21 de noviembre, por supuesto, y es en homenaje a las comunidades pesqueras que hay en todo el mundo. Se trata también de destacar la importancia de esta actividad, la actividad de la pesca para la vida humana, y el objetivo, fomentar una pesca sustentable, sostenible y ecosistemas marinos saludables. Ojalá que así sea. 21 de noviembre, Día Mundial de la Pesca.
Bueno, también hay muchas hoy. 21 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Espina Bífida, una efeméride que busca hacer conciencia en la población sobre esta enfermedad que es relativamente fácil de prevenir. Se debe procurar que las mujeres en edad de procrear consuman una buena dosis de ácido fólico y mantengan ese hábito durante el embarazo para así evitar la malformación congénita del tubo neural del bebé. Día, pues, internacional de la espina bífida, que se puede evitar. La última efeméride, 21 de noviembre, Día Mundial del Vestido, una legendaria prenda de vestir femenina, decían. Ya en estos tiempos, yo creo que podría considerarse que cualquiera que la desee, pues se la podría poner y no pasará de moda. Desde modelos largos, cortos, unicolores, estampados, el vestido ha definido o definió en algún momento al género femenino. Es un gran aliado para el uso cotidiano o para alguna ocasión especial como las fiestas. Pues el 21 de noviembre es el Día Mundial del Vestido. Y llegamos al final de las efemérides del día. Muchas gracias a Carmen. Mira, dice, estaba viendo en la página de Carrefour en Argentina, un kilo de manzana roja cuesta 599 pesos argentinos. Esto sería el equivalente a 15.77 pesos mexicanos. Por lo que escuché, está para nosotros muy barata, para ellos carísima. Dice, por lo que escuché en esa entrevista, tienen más de 10 tipos de cambio diferentes para el dólar allá. Habría que revisar cuánto gana en promedio una persona allá, el costo de los servicios, rentas, etcétera. Tal. Fíjate, lo que pasa es que le pregunto a Google, paridad dólar-peso argentino. La paridad está de la siguiente manera según Google. Un dólar estadounidense es igual a 353.82 pesos argentinos. O sea que para que compres un dólar tienes que gastar eso, 353 pesos argentinos, y eso te cuesta un dólar. Yo lo sé, me enteré de todo esto porque uno de mis hermanos acaba de estar en Argentina hace una semana, 2, cuando mucho, y me platicó, pues, de la pobreza tremenda que hay allá y el enojo que tenía la gente, ¿no? Seguro. Sí. En fin, oigan, secuestraron un buque. Yo me quedé viendo el video, Carlos, del secuestro de un buque. ¿Cómo robas un buque? Pero además me sorprendió mucho que los que lo roban llegan en un helicóptero y Sí, no hay claro. nadie en la cubierta. ¿No? O sea, se bajan en la cubierta y luego empiezan a entrar y agarran por sorpresa a la tripulación. ¿Cómo es que no había nadie en cubierta para dar algún aviso? Esa fue una de las cosas que me sorprendió. Y la otra, pues la grabación del video que supongo, no lo sé si le hicieron los mismos secuestradores. Pero bueno, fue secuestrado este buque en el Mar Rojo y 2 personas de la tripulación son mexicanos. Así es que la Secretaría de Relaciones Exteriores está muy atenta a la búsqueda, al rescate de este buque. La tripulación está constituida por 25 personas. Obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores pues ha manifestado, por supuesto, pues que está al pendiente del asunto. En fin, el asunto muy, muy complicado. Vamos a otros asuntos. En Acapulco, desafortunadamente, la gente no está convencida, sobre todo aquellos que tienen familiares que se dedicaban a actividades en el mar, a cuidar yates, a esas actividades en particular. Muchas personas están acusando precisamente que no han encontrado a sus familiares, los reportan como mínimo desaparecidos, y resulta que durante el fin de semana un cuerpo salió a flote. Por esa razón es que se actualizó la cifra de personas fallecidas a 49. Ahora ya la cifra oficial de personas fallecidas tras el paso del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez Guerrero es de 49 fallecidos. Por esa razón, fue la misma razón la que llevó justo a pobladores de la zona a bloquear
avenidas durante el fin de semana, justo con la exigencia para el gobierno federal de que por humanidad ya destinen recursos a las tareas que permitan pues el rescate de personas que pudieran estar atrapadas en los buques que incluso todavía se encuentran bajo el agua y la gente pudiera estar allí, en efecto, atrapada dentro de las embarcaciones que estaban cuidando y por las cuales les pagaban cifras risibles por arriesgar la vida los dueños de esos yates, los dueños de esas embarcaciones, les pagaron una cantidad irrisoria para que arriesgaran su vida que hoy pierden y ahora nadie dice esta boca es mía y lo peor de todo es que pareciera ser que el gobierno ni siquiera puede llevar a cabo las labores. ¿Qué es lo que pasa ahí? No tenemos muy claro el asunto, pero hay versiones que hablan de que es cuestión de las aseguradoras, que por eso no se pueden hacer ese tipo de actividades todavía. A mí me parece un desatino, pero más desatino me parece que las autoridades federales ni pío digan del asunto. Sí, decía por ahí un testimonio que las autoridades están haciendo lo que pueden, pero que hace falta buzos, por ejemplo, especializados en la búsqueda, que no son suficientes. Y el temor es que ya es casi un mes, el 25 de este mes, en 5 días, se cumple ya un mes de que Otis arrasó, devastó Acapulco y Coyuca de Benítez, y no han encontrado los cuerpos. Es demasiado tiempo, entre más tiempo pase, menos posibilidades hay de encontrar los cuerpos. Claro. De las personas. Hubo un asesinato de una joven, Katia Rubí, la asesinaron a balazos, es un estudiante de odontología de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. La nota cobra especial importancia porque allí en esa entidad, en Guerrero, donde también golpeó Otis, los feminicidios se han disparado y ya superaron, en lo que va de este 2023, la cifra total de los feminicidios de 2022. A esta joven la encontraron con 2 balazos en un hotel y por supuesto la familia exige que se aclare pues qué fue lo que sucedió, pero por supuesto que se investigue bajo pues el criterio de feminicidio. Muy bien. Rápidamente, aseguraron metanfetaminas con un valor de 19 millones de pesos en vagones de un tren en Sonora. Más de 100 kilos de la droga fueron decomisados en Nogales. Elementos de la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora fueron los que realizaron el aseguramiento de alrededor de 111.5 kilogramos de metanfetamina, sustancia que fue hallada en el patio ferroviario de Nogales. En las imágenes compartidas por las autoridades se puede ver que la sustancia estaba escondida en varios tubos de PVC de color blanco. Por otro lado, jornada violenta, fin de semana violento en Cuernavaca. Hubo balaceras entre policías y civiles armados. 10 muertos, la cifra más reciente. Se hablaba de 9, pero la cifra más actual, de acuerdo con corresponsal, 10 muertos. Esto durante la madrugada de este 20 de noviembre. También en Teocaltiche hubo un ataque, esto es en la zona de los Altos de Jalisco, y los testimonios indican que dieron muestras los del Cártel Jalisco Nueva Generación de que sus autos blindados están pues más poderosos. 3 militares, según de manera extraoficial se dice que habría causado el encontronazo que ocurrió en el puesto de control 9 o batallón de infantería, conocido también como crucero de Nochistlán. Hubo videos e imágenes a través de las redes sociales donde se veían esos vehículos blindados, una camioneta reforzada de la que dispararon los posibles miembros del cártel, del Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue usada después para bloquear una de las carreteras que permite la entrada a Teocaltiche. Sobre madres buscadoras, madres de Jalisco piden investigar un predio en el que perros han ido desenterrando restos humanos. 1 de cada 8 reportes de personas desaparecidas ocurre en Jalisco y por esa razón las madres buscadoras piden que no se detengan labores de búsquedas en días festivos. Eso por un lado, luego de que en una finca de la colonia Brisas de la Primavera en Zapopan, Jalisco, se descubrió que algunos perros estaban desenterrando y mordisqueando restos humanos. Pues ahora piden a las autoridades que no cesen en la labor de identificación, eso por un lado. Por el otro, apenas este 20 de noviembre, la buscadora Ceci Flores
de las Madres Buscadoras de Sonora, la fundadora, decía, estaba reportada que estaban en el Cerro de la Virgen al sur de Hermosillo con muy poca seguridad y que gente armada había realizado disparos. Nos han gritado insultos para que nos vayamos. Estamos paradas esperando que la Guardia Nacional apoye, pero nadie contesta el llamado. A ese mensaje de Ceci Flores, el mensaje que vino fue el de la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora diciendo: en el sitio se reportaron un par de personas en estado de indigencia quienes gritaban mensajes indescifrables, las cuales fueron retiradas por parte de las autoridades sin que representaran peligro para las personas que participaban en la búsqueda. Eso fue lo que respondió la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora, a lo que de inmediato, pues Ceci Flores desmintió. Esto es falso. Eran 6 personas que ofendieron a las Madres Buscadoras con palabras obscenas y tirando un balazo, amedrentando. Si no van a publicar la verdad, no publiquen mentiras, porque las autoridades que nos acompañan confirman lo que dicen las madres. Pues ahora resulta que la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora, tratando de lavarse las manos cuando ni estaban allí, pues, aparentemente. Hay un maestro que fue acusado por las alumnas de ser un presunto acosador en el Instituto Politécnico Nacional. El problema es que las chicas, en lugar de seguir las vías conducentes, las vías formales para acosarlo, primero lo exhibieron, empezaron a hablar con él y encapuchadas lo golpearon, como si fueran un grupo de vándalos o vándalas, ¿no? Lo golpearon, lo insultaron y tal, y bueno, el IPN se ha comprometido a investigar el caso, hizo un llamado para que se hagan estas acusaciones de manera formal. Ellas dicen que acosan no solamente a las alumnas, sino también a maestras, y que les ofrece cosas a cambio de que, o les pide favores, pues a cambio de que aprueben las materias si quieren que esté fuera de la institución, pero pues polémica la forma en la que hicieron las cosas estas jóvenes, ¿no? Sí, definitivamente. Una muestra quizás de la desesperación, porque en el video que dura más de 3 minutos, al final aparece una mujer diciendo abogada y preguntando por qué no denuncian, por qué no van a y las jóvenes, y pues lo hemos hecho, pues que ese es el punto, de qué sirve que vaya uno si no hacen absolutamente nada, ¿no? En fin, no se justifica la violencia, evidentemente, pero se explica lo que ocurre con base en lo que ellas mismas dicen. Pues sí, la exigencia tendría que ser para las autoridades para que actúen de manera mucho más rápida. Bueno, ya saben que ya se registraron como precandidatas y empezaron las precampañas, Claudia Sheinbaum y también Xóchitl Gálvez, Claudia en Veracruz, junto a Rocío Nale. Xóchitl Gálvez empezó con un acto en Coyuca de Benítez en la madrugada, en el primer minuto del 20, señalando que ellos se han ayudado ahí en Coyuca de Benítez y tal, recibiendo primero ciertas críticas y luego con una aparente buena recepción, o por lo menos un acto bien organizado quizás, y luego se fue a Chihuahua, en donde también se comprometió a pues trabajar para evitar la violencia en contra de las mujeres. Y hay una campaña, Carlos, una campaña ¿Cuál? en X, en la red social, en donde piden que sea expulsado Marcelo Ebrard de las filas de Morena, porque dicen que antepuso sus intereses a los del pueblo. Yo la vi, luego vi la nota y alguien decía, es que no recuerdo la fuente, pero decía, voy a estar repitiendo este tweet hasta que me escuchen. Y entonces había réplicas y ya sabes, había retweets y respuestas y demás, pero sí parece haber toda una campaña orquestada desde el interior de las filas del movimiento de Morena, pues, para pedir la expulsión de Marcelo Ebrard, quien, por cierto, no acudió al inicio de la precampaña de Claudia Sheinbaum, cosa que llamó la atención. Tampoco fue Omar García Harfuch, esa es otra cosa, ¿no? Cierto. Uh-huh. Y eso también puede haber llamado la atención. Aquí, como quiera que sea, pues el asunto está muy interesante. Oye, como interesante que Morena abra las puertas a los justo a eso iba, ¿no? es que era lo que iba a decir. Esto está muy interesante porque desencantados hay en todos lados, sí, y a todos niveles. Por ejemplo, durante el fin de semana, pues resultó que se dio a conocer que Santiago Taboada será el candidato de la coalición del Frente Amplio por México en la Ciudad de México, precisamente para competirle a Clara Brugada por la jefatura de la Ciudad de México. Pero Adrián Rubalcaba, delegado de Coajimalpa,
que se lleva muy bien con Sandra Cuevas, por cierto, pues él dice ser el mejor posicionado y en pocas palabras acusa que Alito Moreno pues lo traicionó y lo bajó a la mala, por esa razón renunció al PRI. Renuncia al PRI Adrián Rubalcaba y en ese momento Morena dice, pues los brazos y las puertas de Morena están abiertas para todos los desencantados y no será muy extraño ver en un posible futuro a Adrián Rubalcaba en una de esas allí en Morena. Pues sí, se enojó, parece que la discusión con Alejandro Moreno estuvo bastante fuerte y que aunque Alejandro Moreno luego le ofreció un escaño en el Senado, dijo que ya era demasiado tarde porque pues, ya se habían dicho muchas cosas, que en ese momento renunciaba al revolucionario institucional. Me parece que se equivocó el frente al saltarse, como lo hicieron con la presidencial, al saltarse acá, porque ya un acuerdo era mucho más claro, la ventaja. Acá tendrían que haber amarrado mucho mejor el acuerdo para evitar este resquebrajamiento que no les hace ningún bien, por supuesto. Necesitan el equipo completo. Sandra Cuevas, vi un tuit donde decía, porque le cuestionaban que cuál era la posición de ella, tomando en consideración que tiene una relación sentimental con Rubalcaba. Y dijo que ella mañana, este martes más bien, va a dar a conocer su postura a este respecto. Ella no tuvo la discusión con Alito Moreno, ella pues está ocupada hubo 2 incendios, uno que les reportamos aquí y otro el día siguiente, allá en la alcaldía Cuauhtémoc, entonces seguramente estaba muy ocupada en eso, mientras Adrián Rubalcaba discutía con Alito Moreno. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice ella, si se va con Rubalcaba también, no lo sabemos, ¿no? Se hablaba por ahí de que era cercana a Ricardo Monreal, así es que en el caso de ella tampoco extrañaría, pero sí lo que llama la atención es lo que hemos dicho aquí muchas veces, sobre todo tú lo has dicho, ¿no? Qué sólidas son sus convicciones. Bueno, por supuesto que sí, nada más les hacen un feo, nada más les hacen un feo y luego sus convicciones languidecen y se van al partido de enfrente y ha pasado en muchas ocasiones. En fin, pues no sé si hay algo más, Blanquita, o nos vamos de una vez a lo que sigue. Sí, dicen, Saúl, nada más esto. A ver. Saúl se dice, ahí está, no que Morena era solo una fuerza, como la expulsión que le hicieron a Ángel Valderas de Morena, organizado por el mismo cascajo adoptado de otros partidos, que se van a hacer, van a empezar a recoger pues, las obras, ¿no? Se retroalimentan, son Sí, lo mismo. es que además en Morena hay muchos expriistas para Pues empezar, claro, y entonces, lo que sea, experredistas. entre todo. Pero se nos olvida decir que Alejandro Murat también renunció. Alejandro Murat prácticamente nació en el PRI, o sea, sus pañales eran verde, blanco y rojo, ¿no? Y Sí, renuncia al revolucionario institucional, el exgobernador de Oaxaca. Entonces, vamos a ver cómo se van poniendo las cosas. En una de esas crece más Morena, porque me parece que Rubalcaba y Murat eran importantes en el interior de las filas de Morena, o sea, de Morena, del revolucionario institucional, eran personajes pues relevantes en la estructura del partido, pero pues, ya desde que estaban en sus encargos ya se notaba en efecto su tendencia a favorecer a Morena, mira, como pasó en la mayoría de los casos. No sé de Rubalcaba, pero de Murat sí, la cercanía Sí, con el por presidente era supuesto, muy evidente. Sí. evidente, así como Omar Fayad, al rato ver a dónde se va más bien, a qué embajada. Murat, claro, sí, Uh-huh. sí, sí. Nos faltan él y nos falta el del Estado de México, ¿no? Ah, sí, del Mazo, por supuesto. Ajá, Dice Carmen Castro, esas alianzas PRI, PAN, PRD son antinaturales y esos rompimientos eran esperados. claro. Pues antinaturales y no, Carmen. Yo diría que más bien son tan naturales que por eso es que pues, no se nos olvide el actual presidente de México en 1976-77 era priista, era el dirigente del PRI en Tabasco. Entonces, ¿qué tan obvio todo va a tener que haber surgido del PRI? Pues era la hegemonía total, ¿no? Sí. En fin, pues vámonos ahora sí a lo que sigue, mi querido Carlos. Vámonos a lo que sigue. Y lo que sigue son Las buenas, el las equipazo. buenas del equipazo, ¿eh? No puede faltar el xilófono, por supuesto, para anunciar las buenas del equipazo y para agradecerle a José Antonio Cruz Peinado, nuestro corresponsal de las buenas del equipazo, su trabajo de todos los días, justo para esta sección. Comencemos con la primera buena del equipazo.
Comisiones Unidas avalaron licencia de paternidad de 45 días. De lo que se trata es de favorecer la equidad de género, reducir la desigualdad, fomentar la protección y la garantía de los derechos humanos de la niñez y de los padres también. Bueno, pues de esta manera, los hombres trabajadores disfrutarán de una licencia de paternidad con goce de sueldo hasta por 45 días naturales que podrán ser utilizados desde una semana antes de la fecha que aproximadamente se fije para el nacimiento de su hija o su hijo, o también en el caso de la adopción de un infante, debiendo percibir su salario íntegro, conservar su empleo y los derechos adquiridos por la relación de trabajo. El diputado Diego Orlando Garrido López del PAN fue el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso el dictamen y explicó que se atienden dos iniciativas presentadas por la diputada Marta Soledad Ávila Ventura del partido Morena. Pues ahí está, aprueban en Comisiones Unidas. Vamos a ver si el asunto avanza y pronto podemos decir que ya es ley una vez que lo aprueben en el Pleno. Pero por lo pronto, esta definitivamente es una buena del equipazo, pues podríamos decir con la intención de hacer equitativo el asunto de las licencias de maternidad, porque la realidad es que esto va a beneficiar a los hombres y el sector vulnerable o el sector desfavorecido siempre ha sido la mujer, pero está bien, pues también se trata de igualdad en ambos casos, ¿no? Oye, una pregunta antes de que se nos vaya a ir de Antonieta Carreón. Dice, ¿por qué no se puede ver en Facebook el como en vivo? Ah, caray, no sé por qué no lo pueda ver. Yo suponía que estamos transmitiendo en Facebook también. Como en vivo, el como en vivo. El de ahorita sí, pero el como en vivo dice. Por eso me llamó. Qué raro. Bueno, más bien, Carmen, que nos mencionen, ¿no se han podido ver los como en vivo? Ajá, que nos diga Carmen. Sí, A ver porque si hay algún problema. exacto, yo tengo entendido que los hemos estado programando y que se han estado transmitiendo sin ningún problema. Vamos a ver. Vamos a ver Bueno, qué nos dicen. uno de los cuerpos, tras el paso del huracán Otis en Acapulco, en el estado de Guerrero, uno de los cuerpos más reconocidos por su trabajo arduo y el gran reto que enfrentaron y siguen enfrentando fueron los miembros de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues en este aniversario de la revolución, el inicio de la Revolución Mexicana, unos niños desfilaron ahí en Guerrero, en el Ocotito del municipio de Chilpancingo, en este desfile conmemorativo del 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Y esos pequeñitos, ¿a quién creen que estaban representando? Pues precisamente a los trabajadores de la CFE. Algunos cargaban tubos de cartón que emulaban ser postes de luz, replicaron con cartón un vehículo oficial del organismo público descentralizado y llevaban cinturones con herramientas de juguete, cascos amarillos y overoles similares al uniforme de la CFE. En fin, que causaron ternura los trabajadores, causaron ternura a los niños que rindieron homenaje al personal de la CFE. En una, pues, no tengo mucho más que decir de esta buena del equipazo, porque parece que ya está todo dicho, pues una de honor a quien honor merece, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bien logrados los disfraces, míralos. Cómo no, se veían re bonitos. Eh, Vámonos a la siguiente, buena del equipazo que viene en esta ocasión por partida doble. La primera parte nos habla del patinaje artístico que sigue creciendo en el país, ya que allá en Dortmund, Alemania, en una competencia, los mexicanos Andrea Montesinos y Donovan Carrillo terminaron en primer y segundo lugar respectivamente. El patinador se mostró contundente desde su primera aparición en la pista, superó a Yari Kessler de Croacia y quedó detrás del español Tomás Llorenc. Mientras que con este resultado, Carrillo calificó al Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Canadá, que se celebrará el próximo año.
Y decía, mientras que Andrea Montesinos, que quedó en el lugar más alto de la competencia, obtuvo precisamente el primer lugar, y este triunfo le asegura que pueda participar en el torneo de los 4 continentes que se celebrará en enero. Esto por una parte, y por otra, pues no cabe duda que el deporte seguirá dando orgullos, porque en este caso el deporte de las Fuerzas Armadas a nivel internacional permitió que Erika Dinamita Cruz, quien es subagente de la Guardia Nacional, se convirtiera en campeona mundial de boxeo. La pugilista mexicana le ganó a la venezolana Marielín Rivas, y de esta manera Erika Dinamita Cruz se convirtió en la campeona mundial de boxeo. Estamos hablando precisamente de su categoría. Bueno, pues definitivo, ambas son buenas del equipazo, absolutamente triunfadoras. Dice Carmen Castro, muy ganadoras, claro que sí. Y de la otra era trabajadora y creativa, la de la CFE. Muchas gracias. ¿Te gusta la barbacoa? ¿Cómo no? Bueno, sí. Pues resulta que Taste Atlas colocó a la barbacoa como uno de los mejores platillos. Hidalgo es la entidad de origen de uno de los platillos gastronómicos que se come en todo México, así es que la barbacoa hidalguense en concreto está como uno de los mejores platillos del mundo, según Taste Atlas. Es un método de cocina que tiene profundas raíces en la cultura mexicana y es conocido por su sabor distintivo y su proceso de cocción único. Bueno, pues ya lo sabemos, es con un horno ahí en la tierra. El Taste Atlas, conocido como el Google de la comida, colocó en un sitio especial a la barbacoa dentro de su enciclopedia que recaba experiencias, reseñas y opiniones de viajeros y críticos foodie que votan sobre platillos que podemos encontrar alrededor del mundo. Bueno, esta clasificación no se considera como la conclusión global definitiva sobre alimentos, es una herramienta para promover excelentes platillos locales. Está en el 9º lugar, la ha logrado alcanzar 4.6 puntos de 5. La descripción y detalle del platillo en la página destaca la técnica tradicional mexicana de cavar un hoyo en el suelo, revestirlo con piedras, agregar leña encendida y cubrirlo con hojas de agave para cocinar la carne. Los tacos de barbacoa hidalguense son una joya culinaria, ofrecen una experiencia gastronómica que va más allá de su apariencia apetitosa, que ya es decir, bueno, sí, una buena del equipazo, suculenta. Muy bien. Vamos a presentarles el video para despedirnos. Vamos a ver qué tal se ve y qué tal se escucha. Ahí tienen uno. No tiene sonido, ¿verdad? Creo que no. No. Ella no sabía quién le había dejado esa galletita. Ella suele darle de comer a esta ardilla, esa mujer. Ok. Entonces se puso a ver su cámara. Dijo, ¿y esta galleta qué onda, no? ¿Y ¿De quién le dónde dio salió? la galleta? Exactamente. Pues la ardilla, aparentemente como agradecimiento porque le da de comer, le dejó de regalo, ya la vieron ustedes, una galleta. Ahí va ella. ¿Qué tal? Los animales parecen mucho más inteligentes de lo que nos podíamos imaginar, ¿no? Increíble, más entendidos que muchos seres humanos. Mira nada más ahí. Sí. Consultó la Increíble, ahí cámara. está la ardilla y dejándole la galletita. Increíble de verdad, ¿eh? No, bueno, maravilloso. Muy Bueno, ese bonito, es, muy bonito. sí, Este muy es bonito. uno. Ajá. El otro es este. Vamos a ver. Muy chambeador. Les vamos a presentar un muchachito muy chambeador. Yo quisiera que Barán hiciera eso, caray. En la cama yo me enamoré. ¿Qué tal? Mi viejo Rapeando. llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambeé. Le pedí otra chamba, le dije que mi primera chamba. Me acuerdo. Ahí está, dura 13 segundos nada más el Un video. perrito que trapea, oye.
Sí, mira, dice Carmen Castro, una ardilla con un gran sentido de la gratitud, por Exacto. supuesto que sí. ¿Y qué Y tal? un perrito con un gran sentido de la limpieza, entonces. Me pregunto qué habría hecho si hubiese muebles, hombre. Pero Oh, ¿qué tal? No, bueno, ahí está. Bueno, Muy buenos los dos de hoy, Blanquita. Felicidades. sí, pues por eso los puse los dos, porque dije, Padrísimo. ay, ese José Antonio nos mete en problemas, nos manda cosas muy buenas. Muy buenos. Gracias. Muchas gracias, José. Están buenos, dice Saúl. Sí, están buenos. Sí, Eso estuvieron buenos. precisamente para dormir con una sonrisa y con un sentido positivo de las cosas, querido Saúl. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Si todo va bien, nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas. En Este, entrevistas. en entrevistas, así es. Y pásenla aquí entonces muy bien y que no se les olvide que el equipazo. Somos todos. Chao, Disfruten la chao. semana. Bye bye.